Em, Le doy la bienvenida a Juan Pablo Rodríguez, que va a estar a cargo de la sesión de hoy. Juan Pablo es alumno doctorante del programa de doctorado de Ciencias Antárticas y Subantárticas de la Universidad de Magallanes. Es becario del CHIC, si no me equivoco, em, y pertenece al Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos, el LEMAS, de la UMAC, y está acompañado por su profe guía Andrés Mancilla, también del LEMAS y del UMAC, y nos va a deleitar con la charla que se llama Impacto de las condiciones ambientales en el microbioma bacteriano del kelp macrocystis pirífera en la ecorregión subantártica de Magallanes. Bienvenido, Juan Pablo, gracias por darnos tu tiempo para escuchar tu charla. Andrés, por favor, si nos quieres presentar con más propiedad a Juan Pablo y, y su rol en el TIC, su trabajo de tesis. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Paula, y felicitaciones por coordinar este curso, ¿cierto? Que entiendo que va a cambiar de día y horario posiblemente, pero ha sido muy enriquecedor porque permite conocer lo que los colegas y los estudiantes hacen y es una excelente oportunidad de comunicarnos. Así que gracias y felicitaciones por la iniciativa del equipo coordinador. Y con respecto a la presentación de Juan Pablo, para mí es un honor presentarlo. Él es estudiante de biología marina, ex estudiante de biología marina de la UMAG. Eh, Siempre ha sido un estudiante muy preocupado, ¿cierto?, de sus alternativas que ha cursado, primero biología marina, después el magíster en conservación y manejo también de la Universidad de Magallanes. Ha estado participando desde siempre en el programa de conservación, ¿cierto? En el IEB y actualmente en el Centro Internacional Cabo de Hornos a través de la sublínea Centinelas Marinos. Eh, Ha estado involucrado en distintos proyectos de investigación, ¿cierto? Asociados al laboratorio y también ha realizado estadías de aprendizaje en la Pontificia Universidad Católica con el profesor Silván Follerón en la parte de biología molecular, cuando era estudiante de biología marina y posteriormente en su doctorado ha realizado también estadías en la Universidad de Sao Paulo. Aquí falta colocar, cierto, a la doctora Mariana Cabral de la Universidad de Sao Paulo, que ha jugado un rol muy importante en la tesis de Juan Pablo. Y Juan Pablo, cuando propuso este tema, nos asustamos un poco porque era un tema bastante desconocido, sobre todo para los ecosistemas subantárticos y antárticos. En realidad, este trabajo continúa siendo pionero, ¿cierto?, en el estudio de microbiomas, en este caso microbiomas bacterianos de una alga que es sumamente importante en términos de la biodiversidad austral y sobre todo en escenarios de cambios climáticos globales donde hemos desarrollado algunas tesis eh, sobre ecología, sobre cultivo, también sobre ecofisiología eh, y también sobre genómica. Eh, en la última tesis de doctorado de una estudiante de la Universidad Católica del Norte, encontramos cómo algunas poblaciones de macrocistis se asociaban a los glaciares. Inclusive hay algunos genes muy relacionados con las poblaciones que crecen
que están asociadas a glaciares en el canal de Beagle, en general en la Reserva de Biosfera Cabo de Horno. Y Juan Pablo, cuando debía presentar su proyecto, él mencionó el interés por abordar los microbiomas de estas poblaciones que hoy día son súper trascendentales en términos de cambios climáticos, de captura de carbono, de secuestro de carbono, y también cómo estas especies, esto de los genes, nos permitía entender un poco cómo se adaptan estas especies a los lugares donde existe grandes aportes de agua dulce, principalmente en los lugares cercanos a los glaciares. La foto, si no me equivoco, la tomó en Yandegaya, ahí nos explicará, y ustedes pueden ver el efecto, ¿cierto?, de un día normal, soleado, creo que hasta nublado, pero en realidad los aportes de agua dulce es impresionante. Y él ha estado trabajando, ¿cierto?, en este tema que es nuevo y que por esa razón debió ir a la Universidad de Sao Paulo a trabajar con la profesora Mariana para poder desarrollar esta temática que, como les decía, es pionera en ecosistemas subantárticos, y poderlo desarrollar lo mejor posible. Así, así que Juan Pablo, te felicito por tu perseverancia, por tu eh, capacidad, por tu preocupación de siempre y bueno, para mí es un orgullo porque él siempre ha sido un estudiante brillante. Así que Juan Pablo, te dejo con la palabra porque tú eres el actor principal. Muchas gracias, Andrés, por las palabras. Bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora va a ser presentarles un poco de lo que es parte de mi tesis doctoral. Em, las preguntas que tengan, yo no sé si ustedes las van anotando ahí en el chat y después las discutimos al final, o si no, me pueden igual ir consultando a medida que voy presentando. Ahí, Paula, tú me vas avisando, porfa. Ya. Entonces, Paula ya mencionó, ¿cierto?, el título de este trabajo, así que vamos con la siguiente. Para poner un poco en contexto, las algas, igual yo pienso que esto lo habló Andrés y Joana en su primera presentación, que la importancia que tienen las algas cumplen un rol súper importante en los ecosistemas marinos, son uno de los organismos más importantes en estos ecosistemas, y dentro de este grupo podemos encontrar a las algas pardas, y en este caso a grandes algas pardas que pueden llegar a formar verdaderos bosques submarinos o también conocidas como bosques de kelp. Estas algas entran en el orden Laminariales, donde se encuentran representados alrededor de 6 géneros, y de los cuales está Macrocystis. Estas algas están distribuidas en toda la costa del planeta prácticamente, y ahí podemos observar algunas imágenes, ¿cierto?, de las distintas especies de Macrocystis y cómo pueden generar verdaderos bosques submarinos. Estos bosques submarinos y en general las algas son consideradas centinelas del cambio climático debido a la sensibilidad que tienen, ¿cierto?, para poder reaccionar frente a cambios abióticos o ambientales, por ejemplo, a cambios de temperatura. Además, son ingenieros ecosistémicos, ellos crean hábitat para otro tipo de organismos, principalmente en la región, por ejemplo, para especies de interés comercial como la centolla, el centollón, o también otras especies de algas como la luga roja. Acá ellas pueden servir de sitios de refugio, de alimentación y reproducción. Y además también cumplen una función súper importante a nivel global, ¿ya? Al igual que los bosques terrestres, las algas, los bosques de algas, eh, capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera, aportando entonces, ¿cierto?, a mitigar los efectos del cambio climático y principalmente el efecto invernadero. En cuanto a la morfología de Macrocystis, Macrocystis es un alga que llega a medir a alcanzar longitudes de hasta 50 metros, o sea, una alga súper, súper grande. Y esto a su vez la hace tener distintas estructuras morfológicas, que van desde la base, un grampón, el cual le permite adherirse a un sustrato, que generalmente ese sustrato siempre es rocoso. Luego tiene unas estructuras especializadas para la reproducción, que son las esporofilas. Y después tiene el estipe. El estipe es el que le da soporte al alga, ¿cierto? Y arriba en el ápice podemos encontrar unas estructuras especializadas para la flotabilidad, que son los aerocitos.
¿ya? Los arecistos entonces le permiten al alga flotar, mantenerse en la superficie y así poder capturar luz. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué otros organismos viven asociados a los bosques de kelp en Magallanes? Sabemos, ¿cierto?, que hay macroinvertebrados, que hay macroflora, pero no sabemos cuál es esa diversidad poco percibida y que en ese caso, ¿cierto?, son los microorganismos. Sabemos que por definición los microorganismos son organismos microscópicos que están en todo tipo de ambiente, los podemos encontrar en todos lados, pero que no los podemos ver a simple vista. A su vez, ellos pueden formar una comunidad, ya sea, ¿cierto?, por bacterias, arqueas, protozoos, hongos o algunas otras microalgas. Esas comunidades de microorganismos se denominan microbiota y el conjunto de los genomas y las funciones de estos asociados a un huésped, en este caso a un alga, se le considera como un microbioma, ¿ya? Y aquí es donde aparece un concepto relativamente moderno, que es el concepto de holobionte. Hay muchas definiciones para este concepto. A mí el que más me gusta es este, que es más básico, o sea, más fácil de entender, perdón, y que se define como que es la suma de todos los componentes vivos, es decir, del microorganismo y el hospedador, en este caso el alga, y sus interacciones que conforman una unidad funcional ecológica. Lo que quiere decir esto es que las interacciones son tan fuertes que se vuelve un todo y básicamente tanto las bacterias dependen del alga como el alga depende de las bacterias o de los microorganismos en este caso. ¿Cómo se desarrolla esta asociación de microorganismos con el holobionte algal? Existen tres etapas. La primera tiene que ver con una adhesión, es decir, cuando empiezan a aparecer las bacterias o los microorganismos a colonizar la superficie del alga. Luego tenemos una etapa de maduración y crecimiento, donde estos microorganismos ya se establecen, maduran, se desarrollan sobre la superficie del alga. Y en tercer lugar tenemos una dispersión o recolonización. Acá las bacterias o los microorganismos pueden dispersarse al entorno marino, ya sea cierto al agua de mar, o recolonizar otras estructuras del alga. En la imagen de la derecha podemos observar un alga que se llama Saccharina latíssima, que es una alga parda, y a través de fotografías de barrido electrónico podemos observar cómo va cambiando la densidad de los microorganismos dependiendo de la edad del talo, o sea, de qué tan joven o tan viejo puede ser la estructura del alga. Entonces, por ejemplo, en la parte más joven del alga podemos observar esos puntitos blancos que son los microorganismos y se ve, cierto, que no es muy abundante. Ahora, si vemos una fotografía ya de una parte del alga que es un poquito más antigua, podemos ver ya cómo está más colonizada y cómo puede haber más abundancia de microorganismos. Y en cuanto al rizoide, el rizoide es la primera parte del alga que se desarrolla, es donde se fija cierto sustrato, ahí ya podemos ver que está totalmente colonizada. Entonces, mencionaba, ¿cierto?, que el holobionte depende mucho de las interacciones que existen entre los microorganismos con el hospedero, en este caso el alga. Estas interacciones son generalmente simbióticas y pueden estar dadas por intercambio de nutrientes, algunos intercambios de señales químicas o intercambio de genes. Para el caso del alga, esto puede resultar beneficioso porque puede ser, las bacterias le pueden proveer de protección contra el estrés ambiental, pueden ayudarla en su desarrollo reproductivo, es decir, promoviendo el asentamiento de esporas o la liberación de esporas. También las pueden ayudar a protegerse de otros patógenos y también le pueden proveer nutrientes, ¿cierto? En algunos casos, cuando estos nutrientes pueden estar limitados en el ambiente. Y a su vez también el alga puede proveer de ciertas cosas a las bacterias, ¿ya? Generalmente lo hace proveyéndole alimentación o energía, ¿cierto? A través de la materia orgánica. ¿Cuál es la importancia de esta asociación entre alga y bacteria? Bueno, acá en ese gráfico podemos ver em, el número de estudios que se han desarrollado y cómo estos han evolucionado en los últimos 20 años. O sea, este número de estudios ha sido mucho más amplio, o sea, ha ido en ascenso y esto también se debe porque existe mayores y mejores técnicas o herramientas moleculares que permiten detectar estos grupos. Ahora, si bien existe un sesgo, que la mayoría de los estudios están centrados en estudiar las bacterias,
pero dejan de lado los otros microorganismos, por ejemplo, como los virus o arqueas que pueden estar asociadas también, o incluso hongos que pueden estar asociados a las algas. Otra cosa importante es que no solo tiene una importancia ecológica y funcional, sino que también se puede dar en distintas aplicaciones. Por ejemplo, bioremediación, como alimento funcional, como usos farmacéuticos, cosméticos, en fertilizantes, etcétera. Sin embargo, la influencia de cómo se componen estas comunidades microbianas asociadas a las algas están determinadas por ciertas condiciones. La primera, cierto, que he mencionado bastante, es el ambiente. El ambiente en el caso de las algas es importante porque puede estar influenciado por la temperatura, por la salinidad, por los nutrientes, por el tipo de sustrato, entre otros. Otra cosa más igual es la historia evolutiva del hospedador, ¿ya? Ahí se han visto que ciertos grupos de bacterias tienen mayor afinidad hacia ciertas especies específicas de hospedadores. Otro condicionante es la biogeografía, la cual puede limitar la dispersión de las comunidades de los microorganismos y así entonces también esto va a depender de condiciones ambientales que puedan existir quizás en un mismo punto geográfico que pueden estar influenciados con otras condiciones ambientales. Y por último, las estructuras morfológicas, que aquí, bueno, se habla del nicho morfológico. Las algas, como vimos, ciertos macrocystis, al ser una alga tan grande, tiene distintas estructuras morfológicas. Y esas estructuras morfológicas pueden tener distintas comunidades, pueden albergar distintas comunidades microbianas. O sea, el mismo huésped, el mismo hospedador, perdón, algal, puede tener distintas comunidades bacterianas. Y en este caso también pueden ser epífitas, es decir, crecen sobre la estructura del alga, o pueden ser endófitas que crecen dentro del alga. Eh, Estas condiciones, como mencionaba, ¿cierto? El efecto ambiental es súper importante. Y hoy en día estamos en un contexto de cambio climático, donde hemos visto, ¿cierto? O se ha evidenciado que la temperatura global de la superficie de la Tierra ha aumentado y va en aumento en los últimos años. Y esto ha desencadenado, por ejemplo, que en las últimas 2 décadas los glaciares de la cordillera de los Andes pierdan masa, ¿ya? O sea, la mayoría de los glaciares de la cordillera de los Andes están en un balance negativo de masa. Y eso no solamente en los Andes, sino que también se ha visto a nivel mundial y es algo que continúa creciendo. Esto es importante para considerar en un ambiente como la región de Magallanes, de fiordos y canales, donde la mayoría de estos glaciares descienden sobre el ecosistema marino, ¿cierto? Y si nosotros vemos cómo son estos efectos a mesoescala, es decir, a menor de 100 kilómetros, vamos a tener que en el ecosistema marino va a haber mayor aporte de agua dulce, o sea, van a haber cambios en la disponibilidad de luz y va a haber cambios en la disponibilidad de macronutrientes y micronutrientes. Aquí en el video, este es un video tomado en un ambiente glaciar cerca de Puerto Natales, acá en la región de Magallanes, y se puede ver, ¿cierto?, cómo es el aporte de agua dulce del glaciar, es decir, el aporte de agua dulce que es menos salina, que es más fría y que también arrastra sedimentos. Y aún así, ahí se pueden ver los macrocistis creciendo lo más bien. Algunos ejemplos de cómo la temperatura puede afectar a las comunidades de bacterias asociadas a macroalgas. Este es un estudio que se realizó en Macrocystis pilífera y se puede ver que con el aumento de la temperatura aumenta cierto grupo de bacterias que contienen enzimas que degradan la pared celular del alginato. Por lo tanto, al degradar las paredes celulares de las algas, también pueden afectar al sistema fotosintético y el alga puede o una enfermarse o morir. Otra condición igual puede ser la luz. Acá hay un ejemplo de la luz. Esto es en Saccharina japonica, otra alga parda, pero esto está realizado en cultivos. Acá, si se dan cuenta, la luz hace que las tasas de crecimiento sean más altas. Eso obviamente por el tema de la fotosíntesis, pero lo que ellos se daban cuenta era de que a medida que aumentaba la luz, también aumentaban las enfermedades en el alga, en los cultivos. Entonces, cuando hicieron el análisis para ver cómo cambiaba la comunidad bacteriana, se dieron cuenta que al aumentar la luz también estaban aumentando la abundancia, un género de algas que degradaba los polisacáridos y eso lo que hacía entonces era que el alga se enfermara
y que puedan entrar también patógenos, ¿cierto? Y causen mortalidad. Algunos de los trabajos realizados también acá en el continente americano de macrocystis pirífera son los siguientes. Son alrededor de 4 trabajos. Si se dan cuenta, es bastante escaso para lo que significa macrocystis como especie. Si yo hubiese puesto en esta diapo los trabajos de macrocystis asociados a, a- a macroinvertebrados o no sé, a otro tipo de organismos, quizás probablemente ni siquiera entren en una sola diapo. Y otra cosa es que de estos estudios ninguno relaciona las condiciones ambientales en un contexto de cambio climático, por ejemplo. Y es aquí entonces donde la región de Magallanes resulta bastante interesante como un laboratorio natural, ¿cierto? Para poder realizar este tipo de estudios. Tenemos ambientes con glaciares, donde Macrocystis está presente, por lo tanto nos resulta bastante útil poder realizar este tipo de estudios. O sea, tenemos también gradientes de temperatura, gradientes de salinidad, gradientes de turbidez. Entonces es un verdadero laboratorio natural que nos ayuda bastante a comprender qué está pasando. ¿Cuáles son los principales problemas que hemos observado? Uno, ¿cierto? Es el evidente efecto del cambio climático con el retroceso glaciar. Otro es la diversidad de especies asociada a Macrocystis. Hay un escaso conocimiento sobre su diversidad microscópica, y no solo de la diversidad microscópica, sino también de la función que están cumpliendo estos microorganismos para el alga. Y en tercero es en temas de conservación y estrategias de manejo. Macrocystis hoy en día es una especie que por ley, está prohibida su extracción, pero esa ley tiene una fecha de caducidad. Y cuando eso ocurra, hay que tomar medidas de conservación y estrategias de manejo, y esas estrategias de manejo tienen que incluir el concepto de holobionte. En cuanto a las preguntas de investigación, para esta tesis fueron 3, yo les voy a hablar de 2. La primera es básicamente conocer qué especies hay de bacterias presentes sobre el alga y en el agua de mar, en ambientes con influencia glaciar y también en un ambiente contrastante que sea oceánico. Y la segunda es cómo se estructuran estas comunidades dependiendo de la morfología del alga, es decir, de la parte apical, de la parte superior, de la parte media y de la parte basal. También, ¿cierto?, en condiciones naturales, en ambientes con influencia glaciar y oceánica. El objetivo general es analizar el efecto de cambios ambientales sobre las comunidades de microorganismos bacterianos epífitos y del agua de mar, asociados al ambiente de macrocystis pirífera en poblaciones naturales presentes en ambientes con influencia glaciar y oceánica en la ecorregión de Magallanes. Este es el mapa del área de estudio. Aquí em, nuestro primer punto de muestreo fue Última Esperanza, al norte de Puerto Natales. Aquí este sitio está influenciado por los glaciares Balmaceda y Serrano, que son grandes glaciares y que tienen un impacto cierto en las poblaciones de macrocystis que están en ese sitio. El otro punto de muestreo fue hacia el sur de Punta Arenas, es Punta Carrera. Punta Carrera es un sitio que está influenciado tanto por los océanos Pacífico como Atlántico. Y aquí, por ejemplo, se pueden ver unas imágenes, así son las algas que crecen en el ambiente glaciar, Macrocystis creciendo en un ambiente glaciar, una vista aérea, y esta es Macrocystis creciendo en un ambiente en Punta Carrera. Entonces, ocurre esto igual, ocurre que en los ambientes que son más oceánicos, se pueden generar densas poblaciones, mientras que en las partes glaciares estas poblaciones son más aisladas, o sea, como los individuos se van como aislando. Bueno, esto es la metodología de colecta. Nosotros, para no causar tampoco tanto daño al ecosistema, solamente hacemos extracciones de algunas frondas apicales, medias y basales de algunos individuos. Esto se hace por buceo autónomo. Luego hicimos medición de parámetros ambientales para poder corroborar, ¿cierto?, de que ambos ambientes sean de influencia glaciar y de influencia oceánica. Ahí medimos temperatura, salinidad, turbidez y también la disponibilidad de luz en la columna de agua. Otras cosas que hicimos fue medir el estado fisiológico del alga. Aquí hicimos mediciones de fotosíntesis y de pigmento.
Esto nos permite saber entonces qué nivel de estrés puede llegar a tener el alga en sus condiciones naturales. Y por último, los análisis de metabarcoding de las bacterias epífitas en MacroCysti y las que están presentes en el agua de mar. Acá usamos secuenciación del gen 16S y trabajamos con unidad taxonómica aplicones de varianza de secuencia. Ya. En cuanto a los resultados, primero, ¿cierto? Los resultados en cuanto a los datos de variables abióticas nos muestran y son consistentes con que estamos en ambientes con influencia glaciar e influencia oceánica. Por ejemplo, última esperanza, podemos encontrar salinidades bajas, temperaturas bajas, turbidez más alta y las intensidades de luz también son más bajas dentro de la columna de agua. En comparación a Punta Carrera, donde la salinidad es mucho más alta y la temperatura también. No así los valores de turbidez. Y la luz par también es más alta porque al bajar la turbidez, ¿cierto? Permite que haya mayor ingreso de luz par a la columna de agua. En este gráfico se muestra los valores de FB, FM, que son los valores del estado fisiológico, que nos indican si el alga está estresada o no. Si ese valor es superior a 0,5, el alga no está estresada. En este caso, podemos ver que los valores fueron superiores a 0,5 en ambos sitios para todos los tipos de frondas apicales, medias y las esporófilas, pero sí hubieron diferencias entre sitios y entre los distintos tipos de frondas. Entonces, eso nos está indicando de que estas poblaciones probablemente están aclimatadas a esos ambientes, ¿cierto? La de Última Esperanza está aclimatada a un ambiente de tipo glaciar y la de Punta Carrera está acostumbrada, o sea, aclimatada a un ambiente de influencia oceánica. En cuanto a los resultados de la composición bacteriana, asociada tanto al agua de mar como al Kelp, no encontramos diferencias significativas entre los distintos tipos de frondas, sí diferencias significativas y muy marcadas entre los sitios, y también podemos ver, ¿cierto?, cómo es la composición de bacterias y la abundancia de bacterias en las muestras de agua de mar. Son súper diversas, ¿cierto?, en relación a lo que son las muestras de Kelp, las epífitas sobre Macrocystis. Entonces, encontramos grupos que son bastante comunes en las algas, que son las gamma protobacterias y las alfa protobacterias, que son grupos de bacterias que se alimentan de, por ejemplo, exudados del alga, como polisacáridos o materia orgánica del alga. Pero en Punta Carrera encontramos en el ambiente con influencia oceánica gran parte de este grupo, que es el grupo de las canfilobacteriales, que son bacterias que habitan en lugares con oxígeno reducido. Ahí más adelante vamos a ver por qué. Haciendo análisis de coordenadas principales, podemos ver entonces cómo es la estructura de la comunidad y cómo es la composición de la comunidad. Para ambos casos, ¿cierto? Los sitios se separan, en ambos casos los sitios se separan, pero las muestras de agua se agrupan. Entonces nos está indicando que eh, lo que está, las comunidades que están epífitas sobre macrocities son más estrictas, ¿cierto? Al alga, más que al agua de mar, mientras que las del agua de mar ya pueden tener, son menos estrictas y tienen relación entre ambos sitios, en cuanto a la estructura y a la composición. Y acá se puede apreciar, por ejemplo, en los diagramas de Venn, estos son diagramas que nos permiten ver cuántas especies están compartidas en los distintos tipos de ambientes. Por ejemplo, en Última Esperanza, en el agua de mar, hay 820 que son solo del agua de mar, 38 compartidas y 183 que son solo del kelp. Mientras que en Punta Carrera tenemos muchas más especies en el agua de mar, muchas más compartidas y muchas más también en el kelp. Lo interesante de esto es que a pesar de que son ambientes distintos, el agua de mar con el alga, también presentan cierta conectividad en cuanto a las bacterias. Esto también se ha visto en otras especies de kelp. No es un valor muy alto, pero sí existe cierto grado de conectividad. Otro análisis que realizamos fue un análisis para ver las especies indicadoras de cada sitio. Y acá podemos observar que en Punta Carrera obtuvimos 6 especies indicadoras
y las cuales todas resultaron significativas. Mientras que para la última esperanza no obtuvimos ninguna significativa, sí obtuvimos tres que más o menos tienen un índice alto, pero lo que nos está indicando este gráfico, estos valores, es de que en Punta Carrera existe una comunidad de bacterias que son más especialistas, ¿ya? Mientras que en Última Esperanza la comunidad de bacterias es más generalista. Y esto puede estar dado principalmente por el tipo de ambiente, ¿ya? Eh, el ambiente glaciar es un ambiente más perturbado, mientras que el ambiente oceánico es un ambiente más estable. Luego realizamos también un análisis de funciones putativas de las comunidades de bacterias que encontramos. Esto quiere decir posibles funciones que pueden estar cumpliendo las bacterias que encontramos. Y detectamos 24 grupos. Em, lo que tiene que ver con bacterias sobre el kelp, la mayoría están relacionadas con quimiotrofía. O sea, se alimentan, ¿cierto? Degradando material, compuestos orgánicos del alga. Y en esta figura del lado derecho están los principales grupos y sus principales funciones. Acá, ¿cierto? Se puede ver en el lado con influencia oceánica o sin influencia glaciar, todos los géneros que podemos encontrar y los grupos a los que están asociados. O sea, es bastante más, es un ambiente con bastante más géneros especialistas que lo que es el sitio con influencia glaciar. Y ya, si llevamos esto a la relevancia ecológica que pueden tener estas distintas comunidades que encontramos en ambos sitios, por ejemplo, para el sitio con influencia glaciar, nosotros tenemos, ¿cierto?, que hay una menor temperatura, una menor salinidad, y esto también tiene que ver con un aporte de mayor agua dulce y materia orgánica producto del derretimiento glaciar. Aquí las comunidades de bacterias están más relacionadas con la remineralización de carbono y nutrientes, y principalmente lo hacen obteniéndolo a través de el ambiente, del medio ambiente que los rodea, no de las algas. Entonces ellas aprovechan eh, de hacer esto con lo que está alrededor del alga. Y a su vez esto favorece entonces también una interfase donde van a haber cambios de gases, carbono y nutrientes entre el alga y su entorno. Otra cosa interesante que encontramos acá fueron bacterias que realizan síntesis de vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina muy importante para las algas, para el desarrollo de las algas, y no todas las especies de algas son capaces de generarla. Muchas la obtienen de bacterias, y en el caso de ambiente glaciar, esta vitamina es muy difícil la disponibilidad de esta vitamina casi no existe. Y por lo tanto, la presencia de estas bacterias para Macrocystis es súper importante. Otra cosa es que a mayor turbidez, ¿cierto? Menor es la luz par que ingresa a la columna de agua, por lo tanto, nos dimos cuenta que los pigmentos principales del alga fueron mayores. Y esto obviamente lo hace como una estrategia fisiológica, ¿cierto? Ante la disponibilidad de luz, para aprovechar mejor la disponibilidad de luz. También pudimos observar que hay grupos de bacterias que están asociadas a la producción de oxígeno y carbono orgánico, y esto tiene que ver básicamente con aprovechar l- eh, los compuestos, ¿cierto?, de los procesos fotosintéticos del alga. Por otra parte, en el ambiente oceánico, en Punta Carrera, obtuvimos temperaturas y salinidades más altas y un ambiente relativamente más estable sin tanta perturbación, ¿cierto?, por turbidez o sedimento suspendido en el ambiente. Aquí ocurre algo contrario, las bacterias están fuertemente vinculadas con la mineralización y reciclaje de nutrientes, pero que vienen desde el alga. Es decir, esto lo obtienen a través de la degradación de los detritos y de los polisacáridos del alga, de la pared celular del alga. A diferencia de el sitio con oceánico, ¿cierto?, donde lo obtenían del ambiente circundante. Otra cosa importante que encontramos acá fue bacterias que producían ácidos poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, como el DHA,
Y lo que hace este ácido graso es generar una viscosidad en la pared celular del alga que permite que los intercambios entre bacterias y algas sean más eficientes. Otra cosa, donde no hay cierto mucho sedimento en suspensión, la luz puede penetrar más hacia la columna de agua, por lo tanto, acá ocurre lo contrario a última esperanza. Acá el alga tiene que protegerse de esta radiación y para eso entonces el alga lo que hace compensa aumentando sus pigmentos accesorios, en este caso la fucosantina. La fucosantina es el pigmento que le ayuda al alga a protegerse entonces de esta radiación solar. También podemos observar que habían bacterias que están realizando reciclaje local de carbono. Es decir, acá hay un proceso de respiración por fotosíntesis y consumo, ¿cierto?, por parte de las bacterias. Pero ese carbono queda ahí, es un carbono que no se va a otro lado, queda disponible tanto para las bacterias como para el alga. Y por último también vimos que había bacterias que estaban oxidando, reduciendo sulfuros y compuestos nitrogenados. Aquí es donde aparecen las canfilobacteriales, que son las bacterias que están oxidando, perdón, el sulfuro. El sulfuro es tóxico para el alga. Estas bacterias la están ayudando a oxidarlo y al momento de realizar la oxidación, estas bacterias necesitan consumir oxígeno. Y es ahí que se producen como estos microhábitats dentro del alga, donde van a haber gradientes de oxígeno. Y por otra parte, bueno, tenemos algunas bacterias que ayudan entonces a, a reducir el nitrógeno y transformarlo en elementos que son más fáciles para el alga también para poder consumir. En este caso, las bacterias entonces ayudan tanto al ciclo del carbono, al ciclo del azufre y al ciclo del nitrógeno. Y ya, bueno, para unas consideraciones finales, em, está claro que las condiciones locales son distintas, ¿cierto?, en cada sitio y que tienen un impacto tanto en la fisiología del alga como en la composición y estructura también de sus comunidades bacterianas. Em, por ejemplo, en ambientes más turbios y menos salinos como Última Esperanza, la fisiología del alga tiene que adaptarse para tener mayor eficiencia y esto lo hace a través de la pigmentación. O sea, ¿se acuerdan que tenía mayor concentraciones de pigmentos principales? Y a su vez también alberga una comunidad menos diversa y más generalista. Eso también debido a la perturbación. En contraste con el ambiente oceánico de Punta Carrera, nosotros observamos una comunidad de bacterias más diversa y también más especializada que sugiere que que ocurren funciones ecológicas más complejas entre el kelp y su microbiota epífita. Acá, bueno, hay unas imágenes del equipo que ha formado parte de esta investigación. Em, una mención especial para la doctora Mariana Cabral y la doctora Inara Mendoza, que ellas son del Laboratorio de Algas Marinas de la Universidad de Sao Paulo. Y ellas me han ayudado bastante en esto. Como mencionaba Andrés, yo realicé una pasantía con ellas y estuvimos trabajando en los análisis bioinformáticos de las bacterias. Para mí este es un tema totalmente nuevo. Yo trabajo con algas desde siempre, pero no con bacterias. Entonces, para mí este es un tema nuevo y bastante interesante. Así que, eso. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas y consultas. Muchas gracias, Juan Pablo. Interesantísima tu trabajo de tesis. Bueno, largo, completo. Súper bien. Gracias por tu tiempo para la presentación y dejamos abierto em, para preguntas, consultas, comentarios, quienes quieran alguna consulta. Yo tengo un comentario. Ah, Sí. mira, Gabriel. Gabriel primero, mejor. Ah, Gabriel se tiene que retirar, probablemente. Yo tenía un comentario, una pregunta en realidad, la foto justo anterior, no de las personas, la anterior donde se ve una fronda
¿Esa? como la anterior. Esa. Ah, ya. Esa es una Esa fotografía es de una inteligencia foto. artificial. No, inteligencia artificial. Ah, yo te iba a decir que bueno, claro, pensé que se formaban En colonias realidad, así. claro, en realidad si uno le hace un zoom así a las frondas, esto es lo que debería ver uno. Algo Claro, parecido. claro. Eh, Y si no entendí mal, Juan Pablo, en alguno o ambos casos, estas bacterias, estos microorganismos en realidad, em, como que ayudan a la fijación de carbono en algunos casos, o por parte del alga, o al reciclaje de carbono, o Sí, a la en ambos casos le están ayudando al reciclaje de carbono y de nutrientes. Ahora, claro, eh, lo que demuestra esto es de que el alga, em, sí, en sí, cierto, vimos que fisiológicamente se encuentra bien aclimatada a sus ambientes, Ujú, pero en gran parte eso se debe a los microbiomas que presenta. O sea, claro, podemos ver que en un ambiente glaciar, donde sí hay disponibilidad de nutrientes, pero que esos nutrientes tienen que quedar disponibles para el alga, las bacterias la están ayudando al alga a obtenerlo. En cambio, en un ambiente con influencia glaciar, donde es un poco limitado, las mismas bacterias están también ayudando, pero de otra forma. Están reciclando esos minerales, esos nutrientes y lo están otorgando de nuevo al alga. Son distintos mecanismos dependiendo de las condiciones ambientales que hay. perfecto. O sea, en otras palabras, podríamos como argumentar que estos microorganismos, por un lado, están o ayudando a que el bosque de kelp sea suminero de carbono, o bien que no liberen mucho carbono a la atmósfera, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Sí, bueno, y obviamente a la resistencia del alga. Del alga en su hábitat. Súper. Flavia y Roy. Sí, Flavia, por favor. Roy. felicitaciones, Juan Pablo, súper entretenido. Llega un poquito tarde, pero casi nada, así que alcancé a agarrar toda la presentación. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver un poco sobre qué limitaciones ves tú, digamos, como para continuar estas investigaciones, las limitaciones de lo que nos presentaste en términos de la muestra, ¿no? Que tienes como dos puntos, una comparación. No veo, de lo que alcancé a ver, efectivamente son todas como de aguas interiores hasta cierto punto. La variante tiene que ver con mayor o menor cercanía a fuentes de menor salinidad, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no sé si influye, por ejemplo, una gradiente más o menos cerca del Atlántico y del Pacífico, dentro de mi limitado conocimiento de las algas. Yo sé que hay algas, especialmente las que son más comestibles, digamos, que son parte de nuestra comida cotidiana, en algunos casos de algunas personas, como el cochayuyo, están exclusivamente, por ejemplo, hacia el extremo Pacífico y no sé, pues, es un poco los muestreos básicamente que has hecho y cómo proyectas de interesante tal vez variar el muestreo geográficamente y con otras condiciones como la influencia pacífica atlántica. Y la segunda pregunta también tiene que ver con eso, porque obviamente los muestreos se hacen en una misma época de estación. Entonces, me imagino que hay variables que varían estacionalmente, es una consulta, y por otro lado, el cambio climático efectivamente está haciendo que varíe como los ciclos anuales, ¿no? Estamos cada vez menos con estaciones marcadas y cada vez más es como una pura cosa, ya no tenemos casi nieve, meses de nieve, por ejemplo, ese tipo de variaciones estacionales es lo que estoy hablando y que también la pregunta es, ¿cómo lo ves, cómo lo proyectas de interesante para continuar con tus estudios? Eso, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Flavia. Sí, mira, en cuanto a las limitaciones de muestreo, estos sitios se escogieron, bueno, porque siempre la idea fue evaluar qué pasaba con las poblaciones de macrocystis que estaban en glaciares.
¿Por qué estaban en glaciares? ¿Por qué eran capaces de soportar esas condiciones tan adversas? Ya habíamos visto la parte fisiológica, se estaba viendo la parte genética, pero todavía no veíamos la parte de los microorganismos que estaban asociados. Entonces, básicamente, fue ahí elegir un sitio con influencia glaciar. Se eligió el sitio de estudio que hicimos, que fue cerca de Puerto Natales, básicamente por la facilidad para poder llegar a la zona, la facilidad logística. Y el otro punto fue Punta Carrera, porque era un punto que estaba tenía condiciones más oceánicas y estaba relativamente igual más alejado de los factores antropogénicos, ¿cierto? De las poblaciones. Eh, la idea es continuar. eh, Ahora, bueno, Andrés tiene un Fondesit donde estamos colectando muestras de de distintos puntos glaciares, de distintos puntos con influencia oceánica. Incluso ahora estamos sacando muestras de islas oceánicas, que hay 100% oceánico, no cabe duda. Eh, pero la idea es, claro, es tratar de poder complementar esta información lo mejor posible. Y lo otro, bueno, bueno, esa es una limitación. La otra limitación igual está en el tema de que todo lo que tiene que ver con biología molecular es muy costoso. Entonces, por lo tanto, hacer una caracterización básica es importante antes de meterse en estudios más profundos. Y en cuanto a la variación estacional, existen muchos estudios que hablan de que las comunidades bacterianas asociadas a algas cambian dependiendo de la estación. Eso está validado. Y en ese caso, claro, yo con todas las limitantes que tenía, pensé solamente realizarlo en la estación de verano, que era la estación donde mayor aporte glaciar iba a tener y todo eso. Pero sí me gustaría igual tratar de hacer un estudio estacional, porque sabemos, por lo menos acá en la región de Magallanes, que las estaciones son súper marcadas. Por lo menos lo que es verano e invierno es muy marcado. Entonces, probablemente los cambios de las estructuras comunitarias o la composición comunitaria de los microorganismos se van a evidenciar. Así que eso, no sé si ahí respondí parte de tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Me parece súper interesante lo que me comentabas de, más que las limitaciones del muestreo, es como cómo proyectas irlo ampliando y hacia qué direcciones, ¿no? Las islas oceánicas me parecen súper atractivas, digamos, como contraste. Y perdona, una última complemento. Yo no sé, porque a nivel de cambio climático, digamos, sobre el mar, digamos, terrestre, uno ve que las diferencias entre las estaciones se ha ido disminuyendo, ¿no es cierto? Sí, Por lo menos a nivel de temperatura o humedad relativa, ¿no? Porque van juntas. Entonces, yo no sé si eso igual, no sé si es una pregunta para ti, no tienes por qué saberlo, pero de repente no sé si eso en los registros como oceanográficos actuales o subactuales, muy recientes, también se registra el cambio climático a nivel oceanográfico marino. Eso podría ser interesante para esta cuestión estacional, ¿no? Es solo como, casi como lanzar una hipótesis o una idea media loca para evaluar más en el futuro. Eso nomás. Pero sí, muchas gracias. gracias. Bueno, respecto a eso, yo no he hecho como una relación así tan de las temperaturas, por ejemplo, de varios años atrás con lo que está pasando hoy en día. Lo que sí hice un análisis de las temperaturas, por lo menos en 2 años, y si hay variación, está obviamente la variación estacional, pero también hay una variación anual. Entonces, eso igual es interesante. Ahora, claro, habría que hacer el análisis hacia atrás y ver cómo ha cambiado hasta la fecha. O hacia adelante, de repente, un estudio de largo plazo ahí está. Sí. Roy, perdón, tenés la manito levantada. Sí, ahí, ¿me escucha? Perfecto. Estoy... Oye, excelente presentación, Juan Pablo. Es muy similar a lo que estamos tratando de averiguar en Spagno, así que me hace mucho sentido
tu descripción del holobionte y esta interdependencia que tienen los organismos en esta interacción alga-microbio. Y con respecto a eso te quería preguntar, yo dentro de lo que conozco de microbiología ambiental en lagos, eso sí, es que en general las bacterias o las comunidades bacterianas son generalistas cuando están en medios oligotróficos y tienen baja diversidad. Eh, y al contrario, cuando hay ambientes con más materia orgánica, son más especialistas, o sea, tienen metabolismos más específicos y al mismo tiempo también hay mayor diversidad. Entonces quería preguntarte si este patrón así, abuelo pájaro igual, ¿se cumple también en tu estudio? Mira, nosotros yo creo que una de las cosas que deberíamos haber hecho es, y que bueno, se aprende obviamente con esto, es haber tomado los nutrientes, haber medido nutrientes, tanto en el glaciar Claro, como en el... ¿Por qué? Porque puede ser que en el glaciar los nutrientes no sean tan altos, pero sí claro, eso estaba pensando. puede haber muchas partículas en suspensión que no necesariamente sea materia orgánica. Claro, Entonces, a mí me claro, parece que eso puede haber ocurrido acá y que por eso encontramos baja diversidad, en general baja diversidad y muy especies muy generalistas. claro, tiene harto sentido. Sería interesante confirmar el patrón, un poco porque así también entraría toda esta discusión de cómo bueno, cómo colonizan las bacterias, cómo se dispersan también, cómo se contactan entre distintas poblaciones, que a veces uno encuentra lo mismo en poblaciones en tu caso de algas, que podrían estar muy alejadas entre sí o que parezcan desconectadas. ¿Sí? Y eso es bastante interesante. De hecho, ahí está, surge como, no sé, esta idea de quizás hacerlo como estos gradientes, no sé, desde montaña hasta mar, incluso aire, de ver cómo esas bacterias se van traspasando en todos estos tipos de ecosistemas. ¿Y Claro, cuáles funciones cumplen ahí? O sea, quizás se van adaptando a cumplir distintas funciones. exactamente. Súper interesante. Bueno, ahí en otro momento seguimos profundizando. Muchas gracias, JP. Gracias, Roy. Perfecto. ¿Algún otro comentario y pregunta? Además de la felicidad. Tienen muchas felicitaciones aquí Muchas gracias a todos. en el chat. Francisco, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Igual llegué un poquito tarde, pero alcancé a agarrar la parte final y súper bueno el trabajo y todo lo que nos comentaste hoy día. Mi pregunta es sobre algo que mencionaste relacionado al manejo y la conservación de estas macroalgas. No sé cómo se vinculan tus resultados o estas primeras como evidencias que tú tienes en relación a ese tópico, a la conservación y al manejo de este tipo de especies acá en Patagonia o en este sistema de canales y fiordos. Eso, muchas Sí, gracias. gracias a ti. Bueno, yo pienso que esto, de partida, viene con el concepto del holobionte, o sea, entender y comprender cuáles son los microorganismos que están asociados y qué funciones están cumpliendo, es lo que nos va a permitir, ¿cierto?, qué tipo de manejo podemos darle a la especie. Por ejemplo, en el caso de Macrocystis, yo pienso que lo más probable es que se va a cultivar. Entonces, si lo vamos a cultivar, ocurre lo que puede ocurrir, ¿cierto? Con el ejemplo de la sacarina, que lo que hacía era que había un punto donde había tanta luz que esa misma luz hacía que cierto grupo de bacterias se beneficiaran. Entonces, si ya sabemos qué bacterias están asociadas a Macrocystis y si hay bacterias que también son del mismo género, probablemente si nosotros le ponemos mucha luz, también vaya a pasar eso y nuestro cultivo se vaya a las pailas. Entonces, siento que por ahí puede servir. Ahora, en temas de manejo de poblaciones naturales, yo no sé qué tanto porque ahí ya se nos escapa controlar, ¿cierto?, los factores ambientales. Lo que sí podemos entender de eso es cómo el alga puede ser tan resiliente. Pero sí en cuanto a los cultivos y todo eso, yo creo que ahí sí se puede llegar a... puede ser bastante útil.
En ese caso, Juan Pablo, quizás hacer experimentos de cambio de, Y o bueno, sea, las especies que se crecieron sí, en un lado, trasladarlas y así, y puede ser algo que no interesante. mencioné, algo que no mencioné ahora, porque igual iba a ser muy largo. La tercera pregunta de mi tesis tiene que ver con eso. Tiene que ver Ah, cómo cambia la comunidad bacteriana si yo cambio parámetros ambientales. claro. Entonces ahí yo sí hice experimentos de cultivo y probé distintas temperaturas, distintas salinidades, o sea, distintas temperaturas, luz. Y claro, obviamente hay resultados que las comunidades de bacterias cambian, empiezan a aparecer estas bacterias que degradan los polisacarios. Al degradar los polisacarios se consumen ciertos los pigmentos y el alga no puede hacer fotosíntesis, por lo tanto el alga muere. Eh, entonces sí es importante tenerlo en consideración para estrategias de manejo. Mm. Pero ¿será que hay alguna diferencia en las algas que crecen en un ambiente y el otro? ¿O solamente de los microorganismos asociados? Eh, por eso estaba pensando en cruce de este experimento de tomar algas de un ambiente y llevarlos al otro o al revés, del uno al 2 y 2 al uno. No me acuerdo cómo se llaman estos experimentos de Y cruce de... ese experimento yo lo hice en mi tesis de magíster, Ah, con la fase pequeña de macrocystis, la fase microscópica. Y hicimos ese intercambio en 4 poblaciones y lo que logramos encontrar es que existe una especie de adaptación, o sea, de aclimatación local del alga. Se aclimata a las condiciones locales y si tú la sacas de ahí, muere. Pero de cierta ah, forma, igual siento que los microorganismos le están ayudando. seguro. Flavia, ¿tienes otra pregunta, por favor? Sí, me quedó dando vuelta este tema que me pareció interesante. Soy como obsesiva con lo estacional, que siempre termino haciendo una pregunta sobre estacionalidad. Pero acá cae de cajón porque resulta que si la luminosidad es un tema clave, las estaciones aquí Mm. son una cosa enorme la diferencia y por lo tanto incluso para el tema del equilibrio de las bacterias, como tú decías, puede ser súper clave entender, aunque sea como el mes con los días más cortos y un mes con los días más largos. Pero también, vuelvo a insistir porque yo no lo sé, pero doy por hecho que obviamente cuánto influyen los glaciares, por ejemplo, en la salinidad cambia drásticamente en invierno cuando están, digamos, dispersando muy poca agua en comparación con el verano o en otras épocas en que, y bueno, eso varía por el cambio climático también. Entonces, nada, eso como complementar que me parece súper interesante que como que busques más diversidad. Yo creo que también hay, por ejemplo, en Canal Beagle, algo que es muy importante para la ocupación humana tiene que ver con el lado del canal en el que estás. Y eso también va en directa relación con la luminosidad o, digamos, el acceso al sol, fotosíntesis, etcétera. Entonces, también de repente podrías incluir como alguna variable de ese tipo geográfica y que igual se vincula con el tema de los días más largos o cortos o por dónde va dando la vuelta al sol. Entonces, como que es interesante de repente escoger un par de puntos y ver qué pasa para el futuro, ¿no? Es como proyectando los resultados tan interesantes que estás teniendo. Así que eso me ha hecho dar harta vuelta tu presentación. Muchas gracias, Juan Pablo, está entretenido. Después vamos a conversar a ver si salen proyectos en el futuro, Andrés, ¿no es cierto? Cómo continuar con los muestreos, especialmente en los lugares más difíciles, de más difícil acceso. Muchas gracias, Flavia. Sí, en eso hemos estado, como mencionó Juan Pablo, tuvimos la posibilidad de ir a Isla Evangelistas, al Faro y también a Islas Diego Ramírez y a varios otros lugares más, pensando en que este trabajo tiene que continuar y tener un mapeo de lo que ocurre con los microbiomas asociados no solamente a macrocistes, sino que a otras algas que
son de interés comercial o importantes para la pesca artesanal, para las comunidades costeras, como la luga roja, por ejemplo. Entonces, o sea, Juan Pablo ya está trabajando en eso, tiene muchas muestras colectadas, que es lo que significaría su trabajo posterior a la defensa de la tesis de doctorado. Así que espectacular las preguntas y las sugerencias y todo. Buenísimo. Interesante tu trabajo, Juan Pablo, y abre muchas preguntas, hay mucho por hacer y sin duda preguntas y trabajos transdisciplinarios, ¿no? Sobre todo con lo que mencionaba recién Andrés, que tenga que ver con las comunidades eh, que hacen uso del alga, perfecto. Felicitaciones, ¿no? Y en el chat van muchas felicitaciones, hay mucha gente que se ha tenido que retirar, pero todos te dejan Muchas muchas gracias. felicitaciones. Alumnas, alumnos, Muchas gracias. investigadores, la Tamara por ahí, etcétera. Y todo lo que menciona Flavia, por ejemplo, lo que abordó Juan Pablo, tiene que ver, bueno, toda la diversidad austral tiene en el fondo comunidades bacterianas y de otro tipo, hongos, por ejemplo, que también estamos incursionando en esas áreas, que tienen que ver cómo resiste a estas variaciones ambientales producto de estos cambios, ¿cierto? Y que en el fondo se conserven, y ahí está la parte de conservación porque no se ven. Entonces, claro, uno dice las algas están súper bien, no pasa nada, pero ¿qué pasa con sus microbiomas asociados? Nosotros no está estudiado en una región tan trascendental como es este laboratorio natural subantártico. Entonces son una cantidad de especies enorme y cada uno tiene sus microbiomas, quizás, no sabemos, pero que hay que estudiarlos porque hay que ver cómo son afectados. O por ejemplo, estos gradientes que menciona Juan Pablo, que tampoco no los mostró. Hay muchos resultados que no ha mostrado, pero hay ya inicios de experiencias en estos gradientes que él menciona. ¿Qué pasa en un gradiente glaciar, cierto? Desde más próximos a la montaña hasta, cierto, la parte, las praderas, los bosques submarinos. ¿Qué pasa con esos gradientes y con las composiciones? Entonces hay un montón de trabajo que hacer, es un mundo y realmente esto estaba bastante invisibilizado. Sí. Igual debo retirarme, así que muchas gracias, Juan Pablo, felicitaciones y yo tengo que irme. Saludos, gracias. Chao. Uh, Chao Andrés, muchas gracias por estar acompañando a Juan Pablo. Em, Nada, insisto, muchas aristas que se abren. Ya nos contó Andrés que estás adelantando en estas, algunas de las preguntas ya estás trabajando. Así que esperamos escucharte más adelante en otros seminarios, el próximo o el siguiente. No, muchas gracias por la invitación a participar y bueno, obviamente esto ayuda harto, es bien, contribuye bastante, ¿cierto? A que uno vea estos trabajos de otra manera igual, porque de repente uno como que se ciega a lo que está haciendo y queda ahí. Pero no, feliz de todas sus contribuciones, sus felicitaciones y todo, yo agradezco mucho a cada uno. Juan Pablo, esta es la última sesión lo digo de nuevo, la última sesión de este semestre, de este año. No nos vamos a quedar aquí, se los advierto. Así que, por favor, inviten a sus pares o tanto a participar como en el seminario para el próximo semestre, el próximo año ya, y también alumnos que conozcan, que quieran o que tengan a su cargo, a tomarlo como curso si es que necesitan un curso de seminario. Muchas gracias a todos. Yo creo que ya de a poco nos tenemos que ir retirando, entonces aprovecho de despedirme. Gracias por las felicitaciones y nada. Cuesta un poco armar esto porque son muchas personas, todos con sus tareas,
Em, pero bueno, se logra y sale algo tan bonito como este seminario este semestre ha sido particularmente lindo. Así que esperamos que sigamos así el próximo año y nos vemos. Felicitaciones a No, todos, gracias por Paula, estar aquí. muchas gracias igual a ti por todo el apoyo durante el semestre y la coordinación de las clases y todo eso. Y, No es nada. Chiquillos, eh, chiquillos, chiquillas, chiquillos, pronto les voy a estar, en cuanto me lleguen las notas, les voy a estar entregando las notas y los certificados si es que se necesita de participación y etcétera. Eso lo tengo que coordinar con Rodrigo, que anda en terreno full time, pero lo lograremos. Nada, nos vemos el próximo año. Espero que sigan participando.